La humillaron por ser una simple limpiadora, sin saber que en sus manos se escondía un secreto que haría temblar al hotel más lujoso de la ciudad. No te vayas, porque lo que este viejo piano está a punto de revelar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el valor de una persona. Mi nombre no importa, pues los de mi estirpe no lo tenemos. Soy el gran Bösendorfer imperial que preside el vestíbulo del Hotel Esplendor, una mole de caoba y marfil que ha sido testigo mudo de casi un siglo de secretos. Mis teclas, pulidas por el roce de dedos aristocráticos, de concertistas afamados y de niños ricos aburridos, conocen el peso de la vanidad. Mis cuerdas de acero, afinadas a la perfección, no solo vibran con la música, sino con la tensión constante de un ambiente donde el lujo y el desdén son el pan de cada día. El aire aquí huele a dinero viejo y a indiferencia. He aprendido que el silencio en este lugar es a menudo más elocuente que cualquier sinfonía. Desde mi rincón, observo al gerente, don Armando Covarrubias, un hombre cuya espalda es tan rígida como su código moral, un código basado exclusivamente en el brillo de los zapatos y el corte del traje. Para él, yo no soy un instrumento, soy un símbolo de estatus, un trofeo exquisito que debe ser protegido de las manos indignas de aquellos que no pertenecen. Mi existencia es una sucesión de días idénticos, una partitura de acordes vacíos, tocados por huéspedes que confunden el precio de un objeto con el valor del arte. En su libro El arte de amar, Erich Fromm argumenta que el amor no es un sentimiento, sino una práctica. Yo creo que lo mismo ocurre con la música. No es una posesión, es una entrega. Por eso, llevo décadas esperando unas manos que no solo me toquen, sino que me hablen. Unas manos que entiendan que la verdadera melodía no nace de una técnica impecable, sino de una necesidad profunda, de algo que se quiebra por dentro y busca una voz. Y fue entonces, en medio de la monotonía de mi existencia, que la vi a ella. Se llamaba Lucía. Su llegada fue como una nota inesperada en una composición predecible, un acorde menor en una sinfonía de opulencia. Ella era la antítesis de este lugar y sin saberlo estaba a punto de cambiarlo todo. Lucía era parte del equipo de limpieza nocturno, un fantasma silencioso vestido con un uniforme gris diseñado para hacerla invisible. Mientras sus compañeras se movían con una eficiencia resignada, fregando los mármoles y puliendo los bronces con una prisa mecánica, ella se deslizaba por el vestíbulo con una especie de melancolía reverente. Cada noche, al pasar junto a mí, su ritmo se ralentizaba. Su carrito de limpieza se detenía casi por voluntad propia y ella me contemplaba. No me miraba como los demás, como un objeto de lujo o una antigüedad. Su mirada era distinta, cargada de un anhelo tan profundo que yo, un ser de madera y metal, sentía que sus ojos tocaban mis cuerdas. Era la mirada de quien conoce el lenguaje del silencio, del deseo no expresado, de la belleza encontrada en los lugares más inesperados. El filósofo Platón creía que la belleza es el esplendor de la verdad,
y en los ojos de Lucía yo veía una verdad que este hotel se esforzaba por ocultar. A veces, cuando creía que nadie la observaba, sus dedos, marcados por el trabajo, rozaban mi cubierta de caoba pulida. Era un gesto tan fugaz y cargado de emoción que yo sentía una vibración sutil, una nota fantasma que solo existía en el aire entre nosotros, un secreto. Pero en el Hotel Esplendor, los secretos de los humildes no son bienvenidos. Don Armando, en sus rondas de vigilancia, a menudo la sorprendía en esa silenciosa adoración. Su rostro, siempre tenso, se contraía en una máscara de desaprobación. Para él, la mirada de Lucía no era admiración, era una transgresión. Era la sucia mancha de la pobreza atreviéndose a tocar la pureza de la élite. ¿Se puede saber qué hace?, le espetó una vez, su voz cortante como un cristal roto, haciendo que Lucía diera un respingo. Señorita, sus deberes no incluyen la apreciación de arte. Limpie el polvo de los marcos y déjese de ensoñaciones. Las palabras rebotaron como latigazos en el aire. Lucía bajó la cabeza, su rostro encendido por una vergüenza que no merecía. Yo sentí cómo se le formaba un nudo en la garganta y juraría que ese mismo nudo apretó la tensión de mis alambres de acero. Ella no dijo nada, solo asintió y se alejó, empujando su carrito, dejando tras de sí una estela de humillación. Llevaba una tristeza vieja en el corazón, una pena silenciosa que pesaba más que cualquier carga física. Y desde esa noche, yo, el gran Bösendorfer, dejé de ser solo un testigo. Me convertí en el depositario de esa tristeza, en el único confidente de un alma artista atrapada en un uniforme gris. Y esperé el día en que la música finalmente rompiera el silencio. Una tarde, la monotonía del vestíbulo fue destrozada por la llegada de Victoria del Prado. Era la hija de un magnate industrial, la personificación de esa arrogancia pulida que yo tanto conocía. Hermosa, sí, pero con una belleza fría como la de una estatua de mármol. Vestía con una elegancia estudiada y se movía como si el mundo fuera un escenario construido exclusivamente para ella y los demás fuéramos meros extras. Al verme, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Sin pedir permiso, un gesto que delataba su sentimiento de propiedad sobre el mundo, levantó mi tapa con un movimiento brusco. «Padre, déjame mostrarte por qué mis lecciones en Suiza valen cada franco», anunció al aire, dirigiéndose a un hombre de rostro adusto que la observaba con una mezcla de orgullo y cálculo. Se sentó y atacó mis teclas. La palabra es atacó, porque no hubo cortejo, no hubo diálogo. Lo que salió de mis cuerdas fue una cascada de notas, un torrente de arpegios y escalas ejecutadas con una precisión técnica impecable, pero completamente desprovista de emoción. Tocó el estudio revolucionario de Chopin, una pieza que en las manos correctas es una tormenta de pasión y furia. En sus manos no había revolución alguna, solo una fría y calculada demostración de destreza. Era como un pájaro mecánico, cantaba las notas correctas, pero no tenía vida. Frédéric Chopin, el hombre que compuso esa tormenta, dijo una vez: «La simplicidad es el logro final.
Después de haber tocado una gran cantidad de notas, es la simplicidad la que emerge como la recompensa suprema del arte. Victoria no buscaba la simplicidad ni el sentimiento, buscaba aplausos, la validación externa que su vacío interior anhelaba. Yo, que he escuchado a los grandes maestros hacer llorar mis teclas, sentí sus dedos como martillos de hielo. No había patos, no había alma, solo el ruido estridente de la vanidad. Don Armando, el gerente, la observaba con una sonrisa servil, asintiendo como un autómata programado para adular. «¡Magnífico, señorita Victoria! ¡Qué talento tan extraordinario!», exclamó en cuanto terminó, sus palabras untadas en la miel de la conveniencia. En ese preciso momento, como una aparición silenciosa, Lucía pasaba empujando su carrito de limpieza. Se detuvo un instante, no por la destreza, sino por la música en sí, como un sediento que encuentra un espejismo en el desierto. Quedó hipnotizada por un segundo, pero su expresión no era de admiración, era de una extraña compasión. Parecía escuchar no solo las notas que sonaban, sino todos los silencios que Victoria había dejado vacíos, todo el sentimiento que faltaba. Y esa mirada no pasó desapercibida. El drama estaba a punto de comenzar. Frustrada porque la pieza no le salía con la furia que deseaba, Victoria golpeó mis teclas con un manotazo disonante, un sonido feo y brutal que fue una bofetada al propio Chopin. Se levantó abruptamente. «Este piano está desafinado», sentenció con la certeza de quien nunca se equivoca, buscando un culpable externo para su propia deficiencia. Yo sabía que estaba en perfecta afinación, que el único instrumento desafinado en esa sala era su alma. Fue entonces cuando su mirada y la de don Armando cayeron como dos depredadores sobre la misma presa. Lucía, quien se había quedado paralizada por un segundo de más, atrapada en su compasión. Su inmovilidad fue su crimen. El gerente marchó hacia ella, su rostro una nube de tormenta. «¡Usted!», gritó, y su voz resonó en el vestíbulo como el disparo de una pistola. «¿Cuántas veces le he dicho que no se detenga a holgazanear? ¿Acaso cree que esto es un concierto para el servicio?». Lucía se encogió, haciéndose pequeña, como si quisiera desaparecer dentro de su uniforme gris. Sus mejillas se encendieron con el fuego de la vergüenza. «Yo solo…». «La música», balbuceó, su voz apenas un hilo, un intento inútil de explicar lo inexplicable. La crueldad de don Armando, alimentada por la necesidad de complacer a Victoria, se afiló. Con un gesto despectivo hacia mí, continuó su ataque verbal. «Este instrumento es una obra de arte valorada en más de lo que usted ganará en toda su vida. Está reservado para artistas, para gente de la clase de la señorita del Prado». Hizo una pausa, saboreando el poder de sus palabras. «No para que lo contamine con su simple mirada. ¿Ha quedado claro?». El silencio que siguió fue devastador, pesado, un vacío que absorbió todo el oxígeno de la sala. Varios huéspedes observaban la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y desinterés aristocrático, ninguno dispuesto a intervenir. Lucía solo pudo asentir, una y otra vez, con la cabeza gacha. Sentía que el suelo se le abría bajo los pies, un abismo de humillación pública del que no podía escapar.
La agresión fue tan brutal, tan innecesaria, que sentí una vibración amarga en mi madera centenaria. Don Armando la había despojado de su dignidad frente a todos, reduciéndola a su uniforme, a su trapeador, a nada. En ese momento recordé las palabras del estoico Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Para don Armando, Lucía no era una persona, era una opinión, una idea de inferioridad, y esa opinión acababa de envenenar el aire del Hotel Esplendor. Esa noche, el vestíbulo del Esplendor se sentía más frío, más silencioso que de costumbre. La humillación de Lucía no se había desvanecido con ella. Había dejado un eco, una mancha invisible en el aire opulento que ni el más caro de los perfumes podía disimular. Ella terminó su turno en un silencio sepulcral, moviéndose como un autómata, sus gestos vaciados de esa reverencia que tanto la caracterizaba. Sentí su dolor como una frecuencia baja y constante, como el zumbido de una cuerda a punto de romperse. La crueldad de don Armando no había sido solo un acto de disciplina laboral, había sido un juicio, una sentencia sobre su valor como ser humano. Él, desde su pedestal de arrogancia, no podía concebir que el alma de un artista pudiera habitar en el cuerpo de una limpiadora. Creía, como tantos otros en este hotel, que la sensibilidad era un lujo que se compraba, no una cualidad innata del espíritu. Es una vieja falacia, la de creer que el valor se mide por el estatus. El escritor Oscar Wilde ya lo advirtió. Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. Don Armando conocía mi precio exacto, pero no tenía ni idea de mi verdadero valor, ni del de Lucía. Mientras ella se marchaba por la puerta de servicio, su última mirada hacia mí fue diferente a todas las anteriores. Ya no había anhelo en sus ojos, solo una profunda y helada resignación, como si una puerta dentro de ella se hubiera cerrado para siempre, con un portazo silencioso. Sentí que mi propia estructura de abeto y arce, maderas nobles elegidas por su resonancia, absorbía su desesperanza. Yo, que fui construido por artesanos que amaban la música más que el dinero, que pusieron su alma en mi ensamblaje para que otras almas pudieran hablar a través de mí, me sentí profanado, no por las manos humildes de Lucía, sino por la soberbia de aquellos que me reclamaban como un mero objeto de su propiedad. La sangre de la injusticia me hervía. Es una metáfora extraña, sé, que un ser inanimado no debería sentir tal cosa, pero en ese momento lo sentí con cada fibra de mi ser, con cada alambre tenso dentro de mi caja de resonancia. Una ira fría, una disonancia que pedía a gritos ser resuelta. Esa noche, el Hotel Esplendor no solo había perdido un poco de su brillo, había perdido una parte de su alma, y yo estaba allí para registrar la deuda. Una semana después, el hotel bullía de una actividad febril y artificial. Se preparaba la gala anual de beneficencia, el evento más importante del calendario social de la ciudad, un desfile de joyas, poder y sonrisas falsas. Don Armando estaba en su elemento, supervisando cada detalle con una precisión tiránica, moviéndose por el vestíbulo como un general antes de la batalla. Su reputación dependía del éxito de esa noche. El punto culminante, la joya de la corona,
sería un recital privado a cargo de un afamado pianista europeo, Antoine Dubois, un hombre cuyo virtuosismo era tan legendario como su temperamento. El vestíbulo fue decorado con arreglos florales exóticos que morían lentamente bajo las luces, y el aire se cargó con el murmullo expectante de la élite. A mí me pulieron hasta que mi superficie de caoba reflejaba el mundo como un espejo oscuro y distorsionado. Me sentía como un prisionero vestido para su propia ejecución. Pero el destino, a menudo irónico y con un perverso sentido del humor, tiene su propia partitura. 2 horas antes de que los primeros invitados llegaran, sonó el teléfono en la oficina de don Armando. La llamada fue breve, un cuchillo afilado y directo al corazón de sus planes. Antoine Dubois había sufrido una indisposición repentina, un eufemismo diplomático para lo que probablemente era una borrachera monumental, y cancelaba su presentación. El pánico, una emoción que don Armando consideraba vulgar e impropia de su estatus, se apoderó de él. Su rostro, normalmente una máscara impasible de control, se descompuso. El color huyó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con un horror primitivo. El fracaso de la gala no era una opción. Sería su ruina profesional, el fin de su pequeño reino. Caminaba por el vestíbulo de un lado a otro, como un león enjaulado, la sangre hirviéndole por la impotencia. Los murmullos se extendieron entre el personal como un virus, susurros de desastre que se mezclaban con el tintineo de las copas de champán. El desastre era inminente, palpable. El silencio que cernía sobre el hotel ya no era el silencio del lujo y la exclusividad, sino el silencio quesado y opresivo del pavor. El universo, con su justicia poética, parecía estarle presentándole la cuenta a don Armando. Se daría cuenta de que el verdadero artista que necesitaba no estaba en un avión desde París, sino limpiando los pasillos de su propio hotel. La duda flotaba en el aire, tensa como una de mis cuerdas a punto de romperse. En medio de ese caos silencioso y desesperado, Victoria del Prado vio su oportunidad. Como un depredador que huele la sangre, se acercó a don Armando, quien estaba al borde de un ataque de nervios, su perfecta fachada resquebrajándose. «Armando, no te preocupes», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa afilada y llena de cálculo. «Yo puedo salvar tu noche. Tocaré yo. Te aseguro que los invitados quedarán encantados». La propuesta era un salvavidas de plomo, una solución peor que el problema. Don Armando lo sabía. Sabía que la técnica de Victoria era hueca, que su música, aunque precisa, carecía de la profundidad necesaria para un público tan exigente. Entre los invitados de esa noche no solo había millonarios, sino también críticos de arte, melómanos y verdaderos conocedores. Ofrecerles la interpretación de Victoria en lugar de la de Antoine Dubois sería como servirles vino de cartón en una copa de cristal. Sería una vergüenza, un entretenimiento mediocre en lugar de la experiencia artística que había prometido. La situación le recordaba la máxima de Maquiavelo. A veces, para conservar el poder, hay que tomar decisiones que, aunque parezcan una victoria, son el principio del fin. Pero la desesperación es una mala consejera. Nubla el juicio y empuja a aceptar cualquier cosa que se parezca a una salida. «Señorita Victoria, su generosidad es abrumadora», balbuceó finalmente, sus palabras ahogadas por el pánico. La duda empezó a envenenarle el alma, pero aceptó, sintiendo que simplemente estaba eligiendo entre 2 abismos,
entre la ruina inmediata y la ruina postergada. Aceptó el pacto con el diablo. Mientras tanto, en los pasillos de servicio, la noticia de la cancelación y la improvisada solución se comentaba en susurros, como una mala broma. Lucía, que estaba a punto de terminar su turno y marcharse a casa, escuchó la conversación entre dos de sus compañeras. Su rostro permaneció impasible, una máscara de cansancio y resignación. Pero por dentro, muy en el fondo de su ser, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, algo que la humillación había intentado matar, comenzó a removerse. Era una pequeña brasa, una chispa de rebeldía, la melodía de una posibilidad que se negaba a ser silenciada. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que nadie esperaba. Era casi medianoche. El hotel estaba sumido en una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Los preparativos para la gala habían cesado, dejando un silencio cargado de ansiedad. Lucía había terminado sus tareas, su cuerpo moviéndose por inercia, pero su mente estaba en otro lugar. En lugar de irse por la puerta de servicio hacia la fría noche de la ciudad, una fuerza invisible, un impulso más poderoso que la razón, la arrastró de vuelta hacia el vestíbulo. Estaba desierto, un gran salón bañado por la luz pálida y fantasmal de la luna que se filtraba a través de los inmensos ventanales. El aire olía a cera de vela y a flores a punto de marchitarse. Se acercó a mí, el gran Bösendorfer, que esperaba en silencio, un gigante dormido ajeno al drama humano que se tejía a su alrededor. Esta vez, la mirada de Lucía había cambiado de nuevo. La resignación helada que la había poseído días atrás había sido reemplazada por una determinación frágil, temblorosa, pero innegable. La humillación no la había destruido, la había despertado. Miró a su alrededor, escudriñando cada sombra, cada rincón, asegurándose de que estaba completamente sola en su audacia. Entonces, con un gesto que parecía costarle el mundo, un acto de pura rebeldía, levantó la cubierta de mis teclas. El movimiento fue lento, casi ceremonial. Sus manos temblaban visiblemente. Por un instante dudó. Las palabras crueles de don Armando, como fantasmas, resonaron en su mente, no para que lo contamine con su simple mirada. Pero la necesidad de expresarse, el peso aplastante de años de silencio y sueños reprimidos, era más fuerte que el miedo. El poeta Rumi escribió: «La herida es el lugar por donde la luz entra en ti». La herida de Lucía estaba abierta y la luz necesitaba salir. Se sentó en el taburete de terciopelo. Su postura no era la de una concertista arrogante, sino la de una devota arrodillándose ante un altar sagrado. Para ella, en ese momento, yo no era un piano. Era su santuario, el único lugar donde su alma podía hablar sin ser juzgada, y estaba a punto de hacer su plegaria. Lucía posó sus dedos sobre mis teclas blancas y negras. No eran las manos suaves y cuidadas de Victoria, con sus uñas perfectamente esculpidas. Eran manos trabajadoras, con pequeñas callosidades en las yemas, testigos silenciosos de largas noches de esfuerzo y sacrificio. Pero en el momento en que tocaron el marfil, sentí una conexión, una corriente de entendimiento que no había experimentado en décadas. No me atacó, me acarició. Sus dedos no exigían, pedían permiso.
La primera nota que tocó no fue fuerte ni ostentosa, fue un do menor, suave, casi un susurro, pero un susurro que contenía un universo de emoción. Fue la primera nota de verdad que había resonado en este vestíbulo en mucho, mucho tiempo. Luego sus manos comenzaron a moverse, y lo que emergió no fue una pieza del repertorio clásico, no era Chopin ni Liszt, era algo nuevo, una melodía que parecía nacer en ese mismo instante, brotando directamente de su alma a través de sus dedos. Era una composición propia, una balada melancólica y profundamente hermosa que contaba su historia, sin necesidad de palabras. Hablaba de anhelos no cumplidos, de humillaciones sufridas en silencio, de la soledad en medio de la multitud y sobre todo de una dignidad que se negaba a morir. Cada frase musical era una página de su diario íntimo. Se dice que Ludwig van Beethoven, a pesar de su sordera, podía escuchar la música en su alma. Él afirmó: la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. En ese momento, la música de Lucía no era solo música, era la revelación de un alma pura, una verdad que la opulencia del hotel no había logrado corromper. Mis martillos de fieltro golpeaban las cuerdas con una ternura que había olvidado, y mi cuerpo de madera vibraba en una armonía perfecta. Oculto en las sombras, cerca de la entrada de servicio, un guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Tomás, se detuvo en seco, paralizado por la belleza del sonido. Su ronda nocturna quedó suspendida en el tiempo. No podía creer que esa melodía celestial, esa cascada de emoción pura, proviniera de la chica de la limpieza, la muchacha a la que todos ignoraban. Se quedó allí, en silencio, con la boca entreabierta, siendo el primer testigo del milagro. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que estaba presenciando algo que no debía, un secreto que podía costarle a esa chica mucho más que su trabajo. La música de Lucía fluía libremente, llenando el vasto y vacío espacio del vestíbulo. Cada frase musical era una confesión, cada acorde una lágrima o una sonrisa que había guardado por demasiado tiempo. Mientras tanto, don Armando, incapaz de quedarse quieto en la jaula de su oficina, había decidido caminar por el hotel para intentar calmar sus nervios desbocados por la inminente catástrofe de la gala. Fue entonces cuando la escuchó, una melodía lejana, pura y penetrante que se abría paso por los pasillos silenciosos. Frunció el ceño, confundido y luego irritado. ¿Quién osaba tocar el piano a esas horas de la noche? ¿Qué empleado se había atrevido a cometer semejante acto de insubordinación? Se dirigió hacia el sonido, su enfado creciendo a cada paso, listo para despedir a quien fuera sin mediar palabra. Su mente, rígida y jerárquica, solo podía procesar la situación como una violación de las reglas. Pero al llegar a la entrada del vestíbulo y esconderse instintivamente detrás de una de las monumentales columnas de mármol, vio la escena y se quedó helado. Vio a Lucía, la limpiadora, la invisible, la chica a la que había humillado y prohibido siquiera mirar el instrumento. Estaba sentada frente a mí, el Bösendorfer, con la espalda recta, sus manos danzando sobre las teclas con una gracia y una pasión que él jamás había presenciado en nadie.
Su cuerpo se mecía suavemente, completamente absorta, un canal puro para la emoción que emanaba de la música. El sonido era puro, desgarrador, sublime. No era la ejecución de un aficionado, era el lamento de un alma de artista. Don Armando sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La incredulidad luchaba una batalla perdida contra la evidencia abrumadora de sus propios oídos. Su mandíbula, normalmente tan tensa, se aflojó. El gerente, un hombre que había construido todo su mundo, toda su identidad sobre el frágil andamio de las apariencias, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Acababa de cometer un error fatal. Acababa de descubrir que el diamante más puro de su hotel, la solución a todos sus problemas, había estado todo el tiempo escondido bajo un humilde uniforme gris. Y él, en su ceguera arrogante, no solo no lo había visto, sino que lo había pisoteado. La verdad, como la música de Lucía, a veces llega de la forma más inesperada para destrozar nuestras certezas más arraigadas. La gala había comenzado. El aire del vestíbulo estaba cargado con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, una mezcla de glamour forzado y ansiedad palpable. Victoria del Prado, vestida con un diseño exclusivo que gritaba «Mírame», se preparaba para su improvisado recital. Sin embargo, los rumores sobre la cancelación del verdadero artista ya se habían filtrado, agriando el ánimo de los asistentes. Se sentía en el ambiente la expectativa de un fracaso. Fue en ese momento cuando don Armando, movido por una lucidez que solo el pánico más absoluto puede conceder, tomó una decisión. Se acercó a Victoria. «Señorita Victoria, ha habido un cambio de planes», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba servil, sino extrañamente firme. «Usted no tocará esta noche». Victoria lo miró, sus ojos abriéndose con furia e incredulidad. «¿Cómo se atreve? Mi padre es el principal patrocinador de este evento». Pero don Armando ya no la escuchaba. Hizo lo impensable, lo que rompía con todas las reglas de su universo. Se dirigió hacia el rincón más oscuro del vestíbulo, donde Lucía, a quien le había pedido desesperadamente que se quedara, esperaba de pie, todavía con su uniforme de trabajo. Frente a todos los invitados, con sus joyas y sus miradas de desdén, don Armando se paró frente a ella. El contraste era brutal. El hombre del traje impecable y la chica del uniforme gris. «Lucía», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, «por favor, necesito que toque para nosotros». El salón se quedó en un silencio absoluto, un vacío tan profundo que se podía oír el latido colectivo de la sorpresa. El silencio fue roto por la carcajada estridente y desagradable de Victoria. «¡Ella!», gritó, señalando a Lucía con un dedo enjollado. «¿La criada? Armando, has perdido la cabeza. Va a avergonzarnos a todos. Esto es un insulto». Los invitados comenzaron a murmurar, mirando de Lucía a don Armando y de vuelta a Victoria, confundidos, escandalizados, agriados. Lucía sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, juzgándola, condenándola.
Le temblaban las piernas, quería huir, desaparecer, pero entonces vio la súplica desesperada en el rostro del hombre que la había humillado, y luego su mirada se encontró con la mía, con el viejo piano, su único y silencioso confidente. Y en ese cruce de miradas encontró una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de los que no tienen nada que perder. Enderezó la espalda y con una dignidad que silenció los murmullos, asintió lentamente. La apuesta final estaba sobre la mesa. Lucía caminó hacia mí a través de un mar de rostros incrédulos. El silencio en el salón era espeso, cargado de prejuicios y expectativas de un fracaso. Cada paso que daba, con su humilde uniforme gris, era un acto de valentía. Se sentó en el taburete de terciopelo y por un momento solo miró mis teclas como si se estuviera despidiendo de una parte de sí misma para dar la bienvenida a otra. Luego respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a tocar. Eligió la misma pieza que había nacido en la soledad de la noche anterior. Pero esta vez la melodía no era un susurro secreto, era una declaración. La música llenó el salón, no con la arrogancia de la técnica, sino con la autoridad de la verdad. Era la voz de los invisibles, la canción de los subestimados, el himno de todos aquellos a los que alguna vez les habían dicho que no eran suficientes. Mi cuerpo de madera, acostumbrado a la frialdad de la ejecución perfecta, vibraba ahora en una armonía desconocida, una resonancia cálida que conectaba directamente con el alma de quien me tocaba. Sentí el dolor de su pasado, la fuerza de su presente y la esperanza de su futuro en cada nota que nacía de sus dedos. El público, que esperaba un desastre bochornoso, se quedó inmóvil, hipnotizado. Las sonrisas burlonas se desvanecieron de los rostros, reemplazadas por el asombro, luego por una emoción palpable que erizaba la piel. Vi lágrimas silenciosas en los ojos de Alejandro Reyes, un famoso y temido crítico musical sentado en la primera fila, un hombre que no había llorado en un concierto en 30 años. Victoria del Prado, de pie en un rincón, estaba pálida como un fantasma, su rostro una máscara de envidia y derrota. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que mientras ella había aprendido a tocar el piano, Lucía era el piano. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un segundo de silencio atronador, un silencio de puro impacto, más poderoso que cualquier ruido. Luego, el salón estalló. No fue una ovación educada, fue un torrente de aplausos, una ola de emoción genuina que no era para una empleada, sino para una artista en su máxima expresión. El crítico Alejandro Reyes se levantó, algo que nunca hacía, y se acercó a ella. Su voz, normalmente tan dura, estaba quebrada por la emoción. «Señorita», dijo, y el salón entero guardó silencio para escucharlo. Ese ha sido uno de los actos de honestidad musical más puros que he visto en toda mi vida. Usted no necesita lecciones, usted necesita un escenario, y yo me encargaré de que lo tenga.
La vida de Lucía se transformó por completo esa noche. El acorde final de su melodía fue el primer acorde de una nueva sinfonía para ella. Fiel a su palabra, el crítico Alejandro Reyes la tomó bajo su ala. La beca que consiguió no fue solo una ayuda económica, fue un pasaporte a otro mundo, un mundo donde su talento no sería juzgado por su ropa, sino celebrado por su esencia. La llevó a Viena, la capital mundial de la música, la ciudad donde mis ancestros Bösendorfer nacieron hace casi 200 años. Era como si el círculo de mi propia historia se cerrara a través de ella. Don Armando, por su parte, enfrentó su propia música. Profundamente humillado, pero extrañamente liberado de la pesada armadura de las apariencias, hizo algo que nadie esperaba. Al día siguiente, reunió a todo el personal del hotel, desde los botones hasta las camareras, y frente a todos le pidió perdón a Lucía, que aún no se había marchado. Fue un acto de contrición tan honesto y público que le devolvió más dignidad de la que su arrogancia jamás le había concedido. Aprendió, de la forma más dura, que la verdadera autoridad no reside en el cargo, sino en el carácter. ¿Y Victoria del Prado? Desapareció de la escena social como una nota falsa en una partitura. Incapaz de soportar la sombra del talento genuino, se retiró a un exilio dorado, a un mundo donde podía seguir comprando todo, excepto lo único que realmente importaba: el respeto y la admiración que Lucía había ganado con nada más que su verdad. Yo, el viejo piano, volví a mi silencio habitual en el vestíbulo, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno del recuerdo imborrable de su música, de la vibración de su alma en mis cuerdas. A veces, por las noches, cuando el hotel duerme, creo sentir el eco de sus manos sobre mis teclas, una caricia fantasma que me recuerda mi verdadero propósito. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos del Hotel Esplendor, un recordatorio permanente de que el talento no entiende de uniformes ni de cuentas bancarias. Las apariencias pueden desafinar la verdad por un tiempo, pero la música del alma, tarde o temprano, siempre encuentra su tono perfecto. Porque si algo aprendí en mis 100 años de existencia, es que la técnica puede impresionar la mente, pero solo la verdad puede conmover el corazón. Y la dignidad, como la melodía perfecta, es y siempre será innegociable. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental. El verdadero valor de una persona no está en su ropa ni en su cargo, sino en la música que lleva en el alma. A veces, el talento más puro se esconde detrás del uniforme más humilde. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? ¿Crees que don Armando aprendió realmente su lección? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Historias de la Vida. Si te conmovió esta reflexión, no olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia que nos haga pensar y sentir.